¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la Copa Libertadores y de la Conmebol y de esta situación extraña que está viviendo el fútbol sudamericano después de un parate larguísimo, como fue este receso de varios meses por esta pandemia que afectó a todo el planeta. La cuestión es que la gran pregunta que nos debemos hacer es si la Copa Libertadores vuelve por necesidad o vuelve simplemente por intereses. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una cuestión ética acá que hay que abordar, que es la gran pregunta de qué está primero. ¿Primero está la salud o primero están los negocios? Pero además otra cuestión, negocios como el marketing, como los derechos televisivos y tantos otros, son negocios que en ningún momento quedan afuera si no se juega y se postergan un poco más. Esto que parece una urgencia, esto que parece una cosa lógica del mercado, que es devolver simplemente a quienes aportaron, a quienes pagaron por determinada prestación, pareciera ser que hay que hacerlo de manera urgente y obligatoria. No, lo que creo que hay que hacer es cumplir con esas empresas que pagaron, pero esto no tiene por qué ser a costa de la salud de nadie. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si bien algunos países tuvieron menos dificultad, estamos hablando de casos como el de Uruguay o de Paraguay, que han tenido muy pocos casos, en el resto de países sí que la situación ha sido realmente más complicada. Hablamos de países como Brasil, hablamos de países como Bolivia, hablamos de países como Chile o como Colombia. Esos países han tenido mucha dificultad y de hecho se han registrado casos. Podemos decir que se han registrado una cantidad importante de casos que ahora voy a enumerar. Por ejemplo, entre el 30 de abril y el 3 de mayo, el Flamengo tuvo 3 casos positivos. El Inter de Porto Alegre, también de Brasil, el 22 de julio, es decir, no hace tanto tiempo de cuando estamos grabando este video, tuvo 5 casos positivos. Siempre hablamos de jugadores de fútbol. El Bolívar de Bolivia, el 31 de julio, tuvo 7 casos positivos. Liga Deportiva de Quito, a principios de agosto, tuvo 2 casos positivos. Binacional de Perú, a principios de agosto también, 6 casos positivos. Y estamos hablando de Boca Juniors de Argentina, que tuvo 14 casos positivos. Es decir, estamos hablando de equipos de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de Argentina con casos positivos. Es decir, estamos hablando de la mitad de los países participantes con equipos con casos positivos. De 10 países que integran la Copa Libertadores de América, con sus clubes, 5 de ellos han tenido casos positivos. No solamente eso, sino que en el caso de Bolivia, César Salinas, el presidente de la Federación Boliviana, murió el 19 de julio pasado. Y estamos hablando de otra muerte que no se sabe todavía las causas, pero que pueden tener que ver con lo mismo, que es Jesús Berardinelli de la Federación Venezolana el 6 de agosto pasado. Quiero decir con esto que el argumento de que hay 2 o 3 países que están bien y que son muy pocos los casos, es un argumento que no corresponde, porque estamos hablando de que la mitad de los países que tienen clubes participantes en la Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, pero en este caso Copa Libertadores, han tenido dificultades, y no solamente que han tenido dificultades, las han tenido cerca de la Copa Libertadores. Otro argumento que se utilizó por parte de este apuro insostenible de la Conmebol es que la UEFA con la Champions League sí que lo pudo organizar y pudo hacer perfectamente jugar partidos en plena situación como la que se vivió. Yo digo que no es así, y no es así por una razón muy clara que no es así. La razón es que en Europa, cuando se definió la parte final de la Champions, es decir, no la fase de grupos, sino la fase final, desde octavos de final, correctamente la UEFA esperó a que la situación bajara, a que la curva descendiera, a que estuviera más seguro todo el continente, y a partir de allí lo que se hizo, tanto en la Champions League como en la Europa League, fue jugar todos los partidos en una sola sede y en países con menores dificultades. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Europa League se jugó todo desde octavos de final en Colonia, en Alemania. En el caso de la Champions League se jugó todo en Lisboa, en Portugal. Entonces fue distinto que la Copa Libertadores, que está además en la fase inicial, no está en la fase final. Entonces, lo que hizo la UEFA fue hacer que todos los clubes, todos los equipos, todos los planteles fueran a jugar a una misma ciudad. Se jugara a partido único y aquel equipo que quedaba eliminado se retiraba y volvía a su país. Es decir, que acá no hubo viajes constantes, no hubo necesidad de lo que se llama burbuja en el sentido sudamericano de la burbuja, que además es incontrolable y no sabemos bien en qué puede terminar. Nadie garantiza absolutamente nada. Cuando se va a países que tienen cientos de miles de casos, es bastante complejo asegurar que no va a poder pasar absolutamente nada. No se sabe
se desconoce. Se está generando que los equipos, que jugadores de fútbol, que tienen familias, que tienen su propio físico, su propio riesgo, están en una situación complicada porque están obligados a viajar. Pero no termina allí la cosa. Fíjense ustedes qué extraño que es esto, que una confederación continental permita, por ejemplo, que los clubes que no tengan en condiciones para jugar de local o que no tuvieran garantizado, o que el Estado, que finalmente no ocurrió, porque los estados, a mi gusto, mal, aceptaron todos que se jugaran en sus territorios. Pero si no aceptaban jugar en sus territorios, la Conmebol ya fijaba que los clubes locales tenían que fijar la localía en otro país o en otra ciudad. Es decir, ¿cómo puede ser que no se puede esperar a que la situación mejore definitivamente y apurar un proceso solamente porque el fútbol debe volver? A mí me parece que eso es una aberración. Me parece que no corresponde éticamente por una cuestión de que la salud va primero y que la vida va primero que cualquier otra cosa. Y me gustaría preguntarle si cualquier dirigente de la Conmebol, desde Alejandro Domínguez para abajo, me firmaría un certificado por el cual se hacen responsables si pasa algo con algún jugador. Por supuesto que no. Por supuesto que no, por eso creo que la Conmebol apuró, y tanto apuró que voy a citar el caso argentino. En el caso argentino, el fútbol dejó de jugarse el 16 de marzo. El último partido que se jugó antes del receso fue el 16 de marzo. Bueno, muy bien. Estuvo casi 6 meses sin jugarse en el fútbol argentino y por distintas razones, porque creo que había intereses de la AFA en otro sentido, en el que ya me referí en otros videos, inclusive ustedes pueden verlo aquí, pero aunque sea por otro sentido, hubo un acuerdo tácito entre la AFA y el Estado argentino, y diría que incluso el sindicato de futbolistas, llamado Futbolistas Argentinos Agremiados, por el cual no se debía jugar el fútbol y no se iba a jugar, por lo menos hasta octubre, hasta octubre, si no es que la Conmebol metió la patita y dijo que había que volver a jugar antes. Claro, al decir la Conmebol, se juega sí o sí, y los clubes están obligados a participar, lo que pasó es que empujó un proceso por el cual el fútbol argentino tuvo que adelantar con sus equipos participantes en la Copa Libertadores, la entrada en los entrenamientos, después la participación en los partidos, porque si bien benévolamente la Conmebol pasó del 15 de septiembre original al 17 como gran regalo al fútbol argentino, esto significa que hay que volver a los entrenamientos muchísimo antes, y entonces eso empujó a su vez a los que no juegan Copa Libertadores, porque lógicamente el Estado argentino lo que reflexionó y hasta le dijo a la AFA es: para volver solamente 5 equipos o 6 equipos argentinos a entrenarse, bueno, para eso que vuelvan todos los de primera división. Y hasta, fíjense cómo es la cuestión, que la AFA tuvo que pensar un nuevo torneo, esto todo porque no quiere jugar políticamente en la Copa de la Superliga por el nombre que tiene o por lo que fuese, no importa, ese es otro tema, pero tuvo que idear un torneo relámpago porque en realidad no tenía pensado jugar hasta octubre, noviembre y quizá durante todo el 2020, pero obligado por la Conmebol tuvo que hasta organizar un torneo que no encontraban cómo hacerlo para que el fútbol argentino también pudiera jugar, ya que todos están entrenándose. Realmente es una locura, me parece a mí que éticamente no corresponde, y hablábamos hasta ahora de la ética sanitaria, pero también ahora quiero entrar en la ética política. ¿Y por qué digo que entro en la ética política con el tema del deporte? Porque yo quiero entender, porque quiero ser pragmático, que el Estado argentino haya terminado aceptando la burbuja sanitaria que propone la Conmebol para todos los equipos y para todos los países. Esto es, por 72 horas, un permiso para entrar y salir, sin hacer lo que el resto de la ciudadanía hace, como si el fútbol fuera más importante que todas las actividades que hace el hombre en la vida. Bueno, más allá de todo eso, entiendo el poder que tiene el fútbol, entiendo el poder que tiene el sistema, la industria, y también entiendo la necesidad del fútbol argentino y del resto de los países. Ahora bien, la lógica no indica que en un país que tuvo tantas restricciones, que generó tantas cuestiones como para quedarse en la casa, que hizo tanta publicidad como para no salir, que termine aceptando que el fútbol haga una excepción a todos los demás y participe cuando las demás actividades no lo acepta. ¿Por qué el Estado argentino no se puso firme y le dijo no a la Conmebol? Nosotros no avalamos que el fútbol argentino se juegue, y es más, tenemos un acuerdo con la AFA y con el gremio de los futbolistas por el cual todos en el fútbol argentino, desde funcionarios estatales hasta dirigentes del fútbol, hasta sindicalistas y hasta jugadores de fútbol, estamos de acuerdo que se pone en riesgo la salud de ellos y no se puede jugar.
Pero ¿saben por qué no pasa esto? ¿Saben por qué el Estado argentino, pensándolo, no se plantó y no le dijo que no? Porque todos le temen a la Conmebol y todos le temen a la industria del fútbol y especialmente a la Confederación Futbolística de cada continente o a la FIFA directamente. ¿Y saben a qué le temen? Le temen a las represalias, le temen a los arbitrajes tendenciosos, le temen a las multas, le temen a medidas contra un determinado país o una determinada federación. Y les voy a decir más. Fíjense un detalle interesante. Cuando se tuvo que votar la fecha de regreso del fútbol sudamericano para el 15 de septiembre, ¿saben cómo salió la votación? 7-1. 7 por el sí y 1 por el no. Ustedes me dirán, hay 10 federaciones, ahí hay 8 votos. Claro, pero Bolivia no votó por la muerte de su expresidente y Venezuela porque tenía un caos político, además de que después terminó muriendo su presidente. Es decir, que 2 federaciones no votaron. De las 8 que votaron salió 7-1. ¿Saben cuál fue el 1? El voto por no volver en la fecha que se estipulaba. La AFA, la Federación Argentina de Fútbol. Por esto que les digo, porque en realidad la AFA no quería volver, el Estado argentino no quería que se juegue y los jugadores tampoco estaban seguros de volver. Sin embargo, todos volvieron por temor a represalias políticas, por temor a lo que puede hacer la Conmebol. Entonces todos terminaron aceptando algo que es inaceptable, que es que una confederación futbolística se imponga a un Estado, se imponga en los clubes, se imponga en la asociación solamente por intereses económicos, solamente por intereses económicos. Y le digo algo más para terminar. No entiendo tampoco el tema empresario. ¿Y saben por qué no lo entiendo? Porque yo, empresario televisivo, pongo dinero y lógicamente quiero que se televisen los partidos. Porque yo invertí mucho dinero en eso. Obviamente, lo puedo entender. Ahora, nadie le está diciendo al canal que tiene los derechos, nunca más usted va a transmitir. Lo que usted puso no lo va a recuperar. No, señor. Lo que se le está diciendo con lógica es, señor, usted puso dinero y se posterga por una cuestión de salud y del riesgo de los deportistas. Pero eso se posterga, no se suspende definitivamente. Se posterga. Esto significa que usted lo va a poder cobrar y lo va a poder aprovechar dentro de un mes, dentro de 2. Lo va a aprovechar. Usted no se va a quedar sin lo que pagó. Por eso no puedo entender la urgencia. A mí me da la sensación de que se quiere ser más papista que el Papa y por eso, por esa única condición, por hacer negocios, por el tema de interés económico, se aprieta a todo el fútbol sudamericano. Y eso no puede ser. Si les gustó este video, les pido por favor que pongan me gusta, que compartan el video también y que se suscriban, ¿sí? Suscríbanse, que nos va a ayudar a mejorar cada vez más y a la calidad de los videos va a ser cada vez mejor. Hasta la próxima.